Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal si antes de iniciar todo oramos a nuestro Señor y ponemos este tiempo en las manos de Él? Cerramos nuestros ojos y ahí donde está en su casa viendo este video, ore a nuestro Señor. Padre eterno, Señor todopoderoso y creador del universo, queremos primero que nada confesar nuestros pecados, Señor, y saber que somos imperfectos, que te fallamos, que te ofendemos una y otra vez y muchas veces durante el día, y queremos confesar nuestros pecados, Señor, y saber que te hemos fallado. Pero también queremos adorarte, Señor, y reconocer que tú perdonas nuestros pecados cuando vamos a ti y les confesamos, que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Y sabiendo eso y teniendo ese acceso ante tu presencia, Señor, queremos suplicarte por esta situación que hay alrededor del mundo, la pandemia, Señor, y también los disturbios, las manifestaciones, Señor, todas esas cosas que están sucediendo que a veces nos atormentan, a veces los problemas económicos en casa, Señor, los problemas familiares, Señor, todos esos problemas que suceden, Señor, y afectan nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, Señor. Te suplico que seas, Señor, dándonos fortaleza y confianza, Señor, y a no decaer. Señor, te adoramos, alabamos tu nombre, porque es sobre todo nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando, hemos estado estudiando los atributos de Dios, y estuvimos viendo el atributo de la supremacía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios y la misericordia. Y hoy el quinto atributo de Dios, aunque hay muchos más, vamos a estar tocando el atributo de Dios, que es el amor. Y el amor de Dios, usted puede decir, bueno, es el atributo más conocido por todo el mundo, es el más famoso, es el que más se habla de él. Y puede decir, ¿por qué hasta el final, no? Y la intención fue que primero quería que pusiéramos en orden, ¿verdad? En el lugar que le corresponde a cada quien, antes de hablar acerca de esta perfección de Dios. Y primero quería que Dios fuese lo más alto, lo más grande, donde Él le corresponde estar, en esa supremacía, en esa santidad, estuviera alto, ¿verdad? En esa justicia, y para después llegar a saber que no merecíamos su misericordia, y que ese Dios, sobre todas las cosas, decidió en su gracia y su misericordia ofrecernos su amor. Y por eso es que dejo hasta el último este atributo de Dios. Como le comento, no es el último, pero es con esa intención de poner en el lugar que le corresponde a Dios y el de nosotros, ¿verdad? Este Dios sobre todas las cosas, y nosotros como su creación, a la cual debe adorarle y debe de ofrecerle la reverencia, la obediencia y la sumisión a ese gran ser creador de todas las cosas. Y bueno, ¿por qué no rápidamente iniciamos a ver cómo es el amor de Dios? Y para eso quisiera que viéramos seis características acerca del amor de Dios. Pero primero, antes de verlas, quisiera que hiciéramos quisiera hacer una aclaración. El amor de Dios, hermanos, cuando hablamos sobre el amor de Dios, debemos de limpiar nuestra mente, porque no es el amor como nosotros los seres humanos presentamos o tenemos o conocemos el amor. Honestamente, nosotros podemos saber o distinguir tres características del amor humano, ¿verdad? Un amor humano tiene que ser más bien recíproco, ¿cierto? Se espera que lo que yo muestre de amor sea respondido de la misma manera. He escuchado algunas personas que me dicen, es que yo lo amé, ¿verdad? Mucho, yo le daba todo, yo daba todo a la relación, pero él no daba nada a cambio. O viceversa, yo daba todo, pero ella no daba nada a cambio. Y a veces me dicen así cuando hablamos acerca de por qué se han separado, por qué rompieron el
matrimonio. Y esa es alguna de las cosas, y es lo que se espera, ¿no? Pero eso es el amor humano. El amor de Dios no es así, ¿verdad? No espera nada recíproco, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y también el amor humano es temporal, ¿cierto? A pesar de que se puedan jurar en el altar amor hasta que la muerte los separe, la muerte es un final para nuestro amor. Y a veces que la muerte ni siquiera es necesaria, ¿no? Y a veces las circunstancias ajenas a la muerte separan o terminan el amor de las personas. El amor también es condicional, ¿cierto? Es necesario que haya cierta característica en la persona, ¿verdad? Y que me hable bonito, o que esté bonito, o que esté bonita, me hable bonito, para que entonces haya esa química que le dice, ¿no? Para poder sentir o mostrar amor. Como que haya una característica, hay algo condicionante para sentir amor por la persona, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que está mal esto, sino que debemos de saber que el amor de Dios no es así. No es, ¿verdad? Cuando hablamos del amor de Dios, quita esas tres cualidades del amor humano y mete estas 6 cualidades del amor de Dios. Ahora, usted como creyente y yo como creyente debemos de amar así como Cristo ama, así como Dios nos ama. ¿Por qué? Porque es una perfección, un atributo de Dios comunicable, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, así que nosotros debemos de amar no como humanos, sino como Dios ama, de una manera que lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver con el punto número 1, ¿sí? El punto número 1 es: el amor de Dios es inherente. El amor de Dios es inherente. Y con esto quiero decirles que el amor de Dios nada lo puede provocar, nada puede despertar el amor de Dios. No estoy diciendo que está dormido el amor de Dios, estoy diciendo que nada lo puede motivar para amar a la humanidad, nada. Nosotros no tenemos nada que pueda traerlo a Dios, ¿verdad? Que podamos atraerlo para que Él nos ame. En otras palabras, tus capacidades, mis habilidades, mis destrezas no son suficientes para despertar el amor de Dios. Es solamente la voluntad de Dios la que hace que Él ame a la humanidad, ¿sí? Yo sé que este mensaje puede ser incluso como que te quedes, como que le des stop al video, ¿verdad? O lo quites, pero es la verdad. Yo sé que es un mensaje que no atrae a muchas personas, pero aún esta verdad es maravillosa y es hermosa. Déjame decirte por qué. Porque si nada motiva el amor de Dios y aún así decide amarnos, créeme que nada va a apagar el amor de Dios, nada lo va a retirar de nosotros, porque si nada lo atrajo, nada lo va a alejar de Él, ¿sí? Si no fue tu habilidad, ¿verdad? Si no fue tu capacidad, cuando no tengas nada de eso, incluso el amor de Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque eso no lo atrajo, ¿verdad? Sino fue su soberana voluntad, y sabemos que su voluntad nadie la puede quebrar o torcer o romper. Ahora, hermanos, imagine esto. Bueno, quisiera leer primero Deuteronomio capítulo 7 para poder sustentar esto que acabo de decirles. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8, dice de la siguiente manera. Primero el 6 dice: porque tú, hablando al pueblo de Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo escogido más especial que los otros, ¿verdad? Que no son elegidos. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjese bien, le está diciendo a Israel: yo te escogí a ti, pero no te escogí a ti porque eras muy especial, sino, ¿verdad? No eres, dice el pueblo, eras el más insignificante. Fuertes palabras y declaraciones,
¿verdad? Israel, eres insignificante, le dice el Señor. Pero ¿por qué te escogí? Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Vea que es la soberana voluntad de Dios que escogió al pueblo de Israel para salvarle, para que sea su pueblo. No fue, dice, porque seas muy capaz, no fue por tu gobierno, eras insignificante, eras más débil que todos los pueblos. Si usted puede ver, incluso en el mapa, ¿sí?, una miniatura de país que es, ¿verdad? Esa parte que le dio a Abraham. Pero Abraham, la promesa, de Dios para amarlos, dice, es porque decidí, ¿verdad?, respetar el juramento a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Imagínense esta característica del amor de Dios. Nada lo atrae, pero nada lo va a separar de nosotros. Primera de Juan, usted puede ver que dice, los amé, ¿verdad? Ustedes me aman porque yo los amé primero. Entonces vemos que la característica primera es, el amor de Dios es inherente, nada lo despierta, nada de usted y de mí lo puede despertar. Qué maravilloso, ¿no? Porque sabemos que nada lo va a poder separar. Punto número 2 es, el amor de Dios es eterno. El amor es eterno, ¿sí? El amor de Dios es eterno, y eso debe de sorprendernos, y es sorprendente que el amor de Dios no tiene principio, no tiene fin, sino que es algo que está desde la eternidad y va hasta la eternidad. El profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sí, ahí está la promesa, que el amor de Dios es eterno. Y este punto, saber que el amor de Dios es eterno, nos da una idea de que mucho antes de la fundación del mundo, Él ya nos estaba amando, ¿no? Efesios capítulo 1, fíjese cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice de la siguiente manera, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Mucho antes de la fundación del mundo, Él ya nos estaba amando, y en ese amor eterno Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y eso es glorioso, hermanos. Eso es sorprendente, saber que nos ha adoptado nuestro Señor, nos ha amado mucho antes de la fundación del mundo. Y este punto de este amor eterno va muy relacionado a esa doctrina denominada como la elección incondicional, ¿verdad? Que Dios nos eligió, Dios ha elegido un pueblo mucho antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, 19 al 20 dice que nos salvó, dice, sino con su sangre preciosa, dice, como la de un cordero sin mancha, predestinado mucho antes de la fundación del mundo. Antes de que se fundara el mundo, ya había un cordero destinado para aquel pueblo que Dios había amado desde antes de la fundación del mundo. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, el punto número 3 del amor de Dios, la característica número 3 es que el amor de Dios es soberano. Y esta palabra soberano siento que es una de las que más afecta al orgullo, al ego del ser humano, ¿sí? Porque el ser humano quiere que se haga la voluntad no de Dios, sino la nuestra, ¿verdad? Y Dios nos enseñó a orar que se haga la voluntad de Dios, sino la nuestra. ¿Por qué? Porque sabía que había ese problema en nosotros. Siempre queremos nosotros, ¿verdad?, hacer nuestra voluntad, y es difícil, incluso como creyentes, someternos a la voluntad de Dios. Y es necesario que conozcamos que el amor de Dios también es soberano, ¿sí? Dios es soberano y no está obligado con nadie, ni a mostrar misericordia, ni a mostrar amor, ni a mostrar... Él decide según su propia voluntad. Escucha esto, hermano. El amor de Dios no es un derecho de la humanidad, ¿sí? No es un derecho que nosotros podamos reclamarle a Dios, ¿verdad?, que lo merezcamos, sino una bondad de Dios mostrado a la humanidad. El amor de Dios es una bondad de Dios. Él decidió hacerlo así. A Él le plació hacerlo así según su santa voluntad, su buena voluntad.
Él decide a quién amar y a quién no amar. Yo sé que esto no es muy famoso, ¿verdad? Y ni me va a ser muy popular decir esto, pero es la verdad. Romanos capítulo 9, para que vea que lo que digo es verdad. Romanos capítulo 9, versículo 13 dice de la siguiente manera: se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Se acuerda esa historia de Jacob y Esaú? Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El mostrar amor es una prerrogativa de Dios y no un derecho humano. Es su bondad, es su soberanía, es lo que Él quiere, a quien Él quiere ama y a quien Él quiere aborrece. Él dice también que ha hecho vasos de ira y vasos de honra, ¿verdad? Él ha decidido eso según su soberana voluntad. Y probablemente va a haber alguien que le cale adentro, pero es el ego, ¿verdad? El que está ahí batallando con nosotros. Dice también el cuarto punto, que ya vimos que el amor de Dios es inherente, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es soberano. Y vamos a ir al cuarto característica, que es el amor de Dios es infinito. ¿Sí? El amor de Dios es infinito. Y eso es tan importante de saber junto con los otros puntos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, hermanos, esta característica debe de ser de asombro y de agradecimiento, que el amor de Dios sea infinito. Porque, hermanos, qué fácil, si el amor de Dios no fuese infinito, qué fácil lo hubiésemos perdido. Nada nos separará del amor de Dios, ¿verdad? Nada nos va a separar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de mantenerlo. No, porque Dios así lo ha decidido en su voluntad, porque Dios es infinito, porque Dios lo ha decidido así, ¿verdad? Nada nos va a separar. Él dice en su palabra en Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, dice, el capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Esta palabra de gran amor está dando a entender que hay un amor muy grande que no se puede medir por tiempo, por años, sino que es un gran amor, ¿verdad? Que nos tiene. A nosotros nada lo va a acabar. Su amor es insondable, su amor es tan alto que nada lo puede alcanzar. Su amor, hermanos, es increíble, ¿verdad? Nuestra mente finita es incapaz de entender ese amor tan grande que tiene nuestro Dios por nosotros, sus hijos, ¿verdad? Ahora la quinta característica del amor de Dios, que ya casi acabamos, es el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios, cuando decimos inmutable, es que no puede mutar, no puede cambiar, ¿sí? No habrá un momento, y no hay un momento en la historia, ¿verdad? En la línea del tiempo humana y en la eternidad, en la que el amor de Dios haya disminuido. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Usted puede notar, tomando el ejemplo que acabamos de nombrar a Jacob, se le dice aquí en Romanos, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Usted puede recordar la historia, la vida de Jacob, ¿verdad? Puede ir a Génesis y leer toda la historia desde Abraham, allá en el 12, en adelante, ver toda la historia hasta llegar a Jacob. Y usted puede ver que incluso el nombre tiene un significado, ¿verdad? De engañador ahí de Jacob, por cómo era él, ¿verdad? Era mentiroso, engañó a su hermano con la primogenitura, engañó a su papá para quitarle la bendición del primogénito. Y vemos todas esas cosas de parte de Jacob. Pero vea lo que dice Romanos: a Jacob amé. El amor de Dios no cambió por él, ¿sí? Porque él decidió, ¿verdad? Dios decidió en su voluntad amar a Jacob, y nada lo va a cambiar. Ahora, imagina todas las cosas que hizo este hombre mal, y todas las cosas, ¿verdad?, que Dios hizo con él, cómo lo bendijo a través del tiempo, cómo lo cuidó, cómo lo protegió, ¿verdad?, cómo estuvo con él en todo ese tiempo. Ahora, hermanos, podemos descansar, ¿verdad? Podemos descansar que así pase cualquier cosa en el mundo, así se caiga la economía, así no tengamos nada en este mundo. Lo que tenemos
como firme esperanza es el amor de Dios. Y cuando lleguemos allá con Él, va a estar con los brazos abiertos, ¿verdad? Esperándonos a nosotros, sus escogidos, sus hijos, por ese amor que no va a cambiar para nada. Si pase lo que pase, ¿verdad? Él nos ama. Ahora, otro punto bien importante acerca del amor de Dios, la sexta característica es: el amor de Dios es santo, ¿sí? El amor de Dios es santo. Y quiero leer lo que dice A.W. Pink sobre esto. Dice: el amor de Dios no es, dice, una simple debilidad afectuosa. La Escritura declara que el Señor al que ama, disciplina y azota, dice, a todo el que recibe por hijos. Es una cita de Hebreos capítulo 12, versículo 6, y ahí lo pueden encontrar. Y se cierra la cita de A.W. Pink. Pero fíjense lo que dice: el amor de Dios no es una simple debilidad. Y lo dice, hermanos, porque incluso en este tiempo, ¿verdad?, piensan que porque Dios es amor, va a dejar pasar cualquier cantidad de fechorías. Y no es así. No por ser un Dios de amor va a estar cegado a la justicia. No por ser un Dios de amor va a estar cerrado al pecado. No es así. Ni por ser sus hijos nosotros estamos exentos de que Dios evalúe y vea y nos azote como sus hijos al nosotros pecar. Eso es un engaño de Satanás, hermanos. El amor de Dios no es una debilidad en sus atributos. El amor de Dios, decía Martin Lloyd Jones, el amor de Dios es solamente la otra cara de la ira de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Estos hermanos de la congregación de la primera iglesia entregaron un dinero, pero mintieron. ¿Y qué dice? ¿Qué hace Dios con ellos? Con ellos, perdón. Les castiga. ¿Y cómo les castiga? Les quita la vida. Ahora, no estoy diciendo que a usted le van a quitar la vida por pecar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que veamos lo que siente Dios, la reacción, la condenación de Dios, cómo condena el pecado. Para Él no es cosa sencilla, no es cosa que, bueno, ya te amo, no hay problema, puedes hacer lo que quieras. No es solapador. Veamos que hay consecuencias por eso. Quizá no sea la muerte inmediata, pero el sentimiento que produjo de Ananías y Zafira es el mismo que produce hoy, porque Dios no cambia, ¿sí? El amor de Dios es puro. El amor de Dios no va a permitir que nosotros nos revolquemos, nos deleitemos en el pecado y Él como si nada viendo a sus hijos cometer fechorías. No es así, hermanos. No es así. Recuerde que primero el apóstol Juan en su carta, en la primera carta, la primera característica que pone antes de hablar del amor de Dios es: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es importante, hermanos, que sepamos que sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo, es un Dios santo que no va a tolerar el pecado. Si somos sus hijos y estamos en pecado, Él va a tomar la educación de sus hijos en sus manos, ¿sí? Por eso es menester que usted y yo, hermanos, conozcamos a profundidad a nuestro Dios, que leamos la palabra de Dios para poder honrarle como Él se lo merece. Hermanos, ¿qué tal si con esto en mente terminamos y oramos y también nos encomendamos en las manos de Dios? Padre eterno, te amamos, te bendecimos, queremos, Señor, adorarte, rendirte adoración. Gracias, Padre, por amarnos de esta manera. Gracias, Señor, porque nada nos va a separar de este amor. Gracias, Señor, porque ese amor es puro y nos va a corregir hasta un día llegar a ser como tú. Hasta que estemos en la gloria eterna, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, Señor. Seremos santos y agradables, como tú, Señor, lo deseas. Padre, también sabemos que cuando oramos en el nombre de tu Hijo y sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, queremos entregar, Señor, y poner delante de ti, someternos a tu voluntad, nuestras peticiones. Y nuestros hermanos nos han enviado, Señor, peticiones por las cuales orar. Señor, y Norma Torres pide por Verónica Pérez, Andrés Navarro y Samuel Navarro, que están delicados de salud por esta pandemia en la que estamos en este tiempo. Señor, también pide por Abraham Pérez, por Rosa Mora,
también, Señor, están un poco delicados de salud, Señor. También pide, Señor, por Iván Salazar, por María José Salazar y Oscar. Señor, también pide nuestra hermana por restauración plena de salud, por los afectados de esta enfermedad que ataca en este año. Señor, también ella pide, protección en el trabajo para todos. Y Señor, sabemos que tú puedes hacer todas estas cosas y oramos en el nombre, Señor, que puede hacerlo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pero también confiamos, Señor, en tu soberana voluntad y descansamos en ella, que tú tienes todas las cosas en control, todas, Señor, y así te ha placido que sucedieran. Y Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor, ayúdanos a orar y a someternos, Señor, a tu autoridad y a tu voluntad, Señor. Sabemos que la oración que va de acuerdo a tu voluntad tiene mucho poder, Señor. Señor, queremos agradecerte por este tiempo y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo.